30 sesiones ya de miércoles de gestión de proyectos. Recuerden que todos estos videos están quedando en nuestro canal de YouTube. Compártanlos, inviten amigos, inviten enemigos si se aburren. Si Y les aquí nos parecen muy malos, encargamos inviten a de ellos. enemigos. Aquí nos encargamos Ay, de ellos. ahí sí me hiciste reír, Mauricio. Bueno, antes de empezar, vamos para anunciar nuestro siguiente webinar. La semana siguiente vamos a entrar en el inicio del proyecto. Y tal vez algunos se preguntan, pero un momentico, porque aquí me van a hablar hoy de concepción y dentro de 8 días de inicio, ¿cuál es la diferencia? Tienes que asistir al webinar dentro de 8 días para conocer la diferencia. Hoy vamos a hablar de concepción. Dentro de 8 días hablamos de inicio del proyecto. Bueno, para quienes están nuevos Eh, acá, no estamos sí. viendo la pantalla, Mauricio, por si acaso. Siguen viéndonos a nosotros. Ah, ok. Ya. Nuestro siguiente webinar. Inicio del proyecto. Y por si acaso hay alguien nuevo, alguien que no nos conoce, bienvenido a esta serie de webinars. Y estos somos nosotros. Bueno, Mauricio Morales de Projectical, fundador de Projectical, hace más de 20 años acompañando equipos, organizaciones y personas a hacer mejores proyectos. 20 años con la empresa, pero como más de 30 ya en experiencia laboral en sistemas, de formación ingeniero de sistemas. Yo creo que Mauricio es una persona que ve las herramientas del PMI, lo que algunas personas llaman de pronto mal llamado tradicional, de la manera más eficiente como herramientas, sin dogmatismos. Y yo creo que tiene el sistema de certificación PMP en español más eficiente. Siempre le he valorado mucho que se fija en que las personas aprendan y se certifican porque aprenden, no a través de trampas ni cosas por el estilo que uno ve por ahí en el mercado, ¿no? Entonces siempre dando valor. Me precio de ser tu amigo, Mauricio, y bienvenido Gracias, René. siempre. Compartir este espacio contigo es muy agradable para mí, me divierto mucho. Gracias. Yo también me divierto. Y aquí preparándolo. Y René, que es una persona que yo admiro mucho, a quien me precio de llamar amigo, y que es la persona que yo más respeto en temas de agilismo. Para mí lo que dice René en temas de agilismo es ley, porque él viene de las trincheras, viene de usarlo, viene de aplicarlo, no viene de leerse un librito, leerse un artículo y salir a dictar un curso. Todo lo que René ha enseñado en los varios cursos que él tiene y que hemos tenido juntos eh, han sido temas que abren la mente y abren los ojos. Personas ya certificadas como Scrum Master, por ejemplo, han dicho, me di cuenta de que no sabía Scrum. Solo por poner un ejemplo. Entonces, un gusto Gracias, tenerte Mauricio. aquí, René. Qué amable. Bueno, Gracias. vamos entonces de lleno a hablar Si de... quieres, si Dime. quieres, dame un segundito, mira, desde México, desde Bogotá, qué excelente iluminación y sonido, por fin una vez que sale el sonido bien la primera. Desde Ciudad de México, desde Honduras, desde Bogotá, desde La Perla Tapatía, Jalisco. Mira lo que Wow. dice Arturo. Saludos desde Sydney y saludos a mi amigo Sydney desde Costa Rica. De Costa Rica. Saludos desde Costa Rica, Y dice ahí está Sydney. Sydney Desde desde Costa Ecuador. Rica. Ya se volvió chiste, chiste institucional de este segmento. Ahora sí, Mauricio, discúlpame. Bueno, súper. Gracias por acompañarnos de tantas partes. Y vamos a ver, es señora, Arturo, pilas, es señora, es Sydney. Bueno, vamos a ver de dónde aparece un proyecto. Vean, yo no conozco la primera empresa que diga, oiga, me sobraron $2 millones este año, mire a ver si se los gasta en algo, invéntese un proyecto. No, Contrate un poco de gente cara para que haga algo. sí, gástese esa plata.
No conozco la primera empresa que haga eso por más plata que tenga. ¿Por qué? Porque toda empresa se supone que tiene una visión. Esa visión genera una estrategia. Esa estrategia se descompone en una serie de metas estratégicas. Cada una de esas metas estratégicas puede generar uno o varios proyectos. Aquí quiero detenerme un segundo y es, los proyectos, normalmente, a menos que la organización viva de hacer proyectos, son entes extraños. Y como entes extraños en el organismo de la organización, van a aparecer muchos glóbulos blancos a atacarlos y a tumbarlos. Por eso es tan difícil tener proyectos en las organizaciones. Pero los proyectos son la única forma que tiene una organización de avanzar, de crecer, de prosperar. Una organización vive de su operación, pero no crece a raíz de su operación. Toda organización que se queda en su operación sin crecer, sin innovar, sin crear algo nuevo, se muere. Es así de simple. Por eso necesitamos la estrategia y esas metas estratégicas, que esperamos que la dirección sepa para dónde vamos y que las metas estén bien fundamentadas, porque aquí hagámosle zoom a una de estas metas. ¿Y qué vemos? Para poder cumplir esta meta van a aparecer múltiples iniciativas. Cada una de estas cajitas es una iniciativa. Esas iniciativas empiezan a analizarse, a evaluarse y generan un proyecto, un programa o un portafolio de proyectos que tiene proyectos y programas adentro. Se espera que cualquiera de estos esfuerzos genere valor para la organización, valor para los stakeholders, valor para el mercado, valor. Y una vez generado ese valor, volvemos a la estrategia, decimos, ya cumplimos, vamos con la siguiente y retroalimentamos la visión. No sé, René, si tú ves algo diferente a la realidad aquí, en este diagrama. No, nosotros cuando estuvimos mirando esto, les cuento que hemos estado viéndolo desde un punto de vista agnóstico, desde un punto de vista sin dogmas, y es algo en lo que nos entendemos muy bien con Mauricio. Entonces, completamente de acuerdo, en organizaciones ágiles sucede exactamente lo mismo. Digamos que recalcaría el hecho de que estemos alineados con la estrategia de la compañía, y ese alineamiento se da en la selección apropiada de esos proyectos que estén en la misma línea de para dónde quiere ir la organización. Y entonces aquí vemos algo muy importante, y es que el proyecto es una forma de conseguir algo estratégicamente. El proyecto, como bien dijo Mauricio, no agarra una organización, uy, me sobran $2 millones. No, o sea, el proyecto se hace una inversión porque se espera algo de ese proyecto. Y ya vamos a ver más detalle al respecto. Y eso tiene que estar alineado. ¿Cómo alineamos esto en términos operativos? Desde la estrategia hacia el operativo. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de OKRs. Entonces, primera herramienta, sin entrar en detalles, pero OKRs, ¿ok? Podemos tener esa alineación de la que habla Mauricio. Dale. Súper. Y vamos a ver entonces ese nacimiento de un proyecto, esa concepción de un proyecto, cómo se va dando paso a paso. Entonces, Bueno, primero, obviamente, tenemos una etapa en la que identificamos qué pasa. Tenemos un problema, tenemos una necesidad, nos están solicitando algo, generamos luego las iniciativas, que apenas son iniciativas, dependiendo de eso que identificamos, luego evaluamos y seleccionamos iniciativas. Hay muchas iniciativas dentro de las organizaciones que se quedan allí, ¿verdad? Que no sí, se convierten en proyectos. no todas. Exactamente. Luego elaboramos el caso de negocio, póngale el nombre que quiera, pero pues el más general que se nos ocurrió es caso de negocio. ¿Ok? Una vez que lo elaboramos, entonces ya constituimos el proyecto y vamos a la ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajamos aquí el tema? Entonces, la identificación, eh,
Uy, yo no estoy leyendo, Mauricio. De Espérate la ahí, meta a verifico. lograr. Te Espérate, lo veo quedaron acá. pequeñas Identificación de la frases. meta a lograr. Fíjense que siempre estamos hablando, y vamos a verlo ahorita de pronto un poquito más. En este momento ya no estamos hablando del proyecto por proyecto, estamos hablando de que siempre tenemos un objetivo. Queremos lograr algo y ese lograr algo normalmente es un beneficio de alguna manera. Algo que vamos a vender, un servicio que vamos a prestar, un servicio ya sea interno o externo, y ya vamos a ver más esto en detalle. Luego, identificación de problemas a solucionar. Normalmente un problema, en sistemas acostumbramos, Mauricio, siempre a decirle esto, pues problema, ¿no? Y a Sí. veces no es un problema como tal, es una necesidad, es un dolor, en términos más modernos de analizar, de encontrar un proyecto. Yo encuentro dolores o encuentro problemas o encuentro necesidades y cualquiera de esos pueden dar a luz a un proyecto, ¿no es cierto? Y luego responder preguntas claves. Vamos a ver esas preguntas en diferentes escenarios. Les traemos unas listas que meditamos bastante con Mauricio. Luego viene la generación de iniciativas. Resulta que para poder solucionar ese problema o aprovechar esa oportunidad, lo que buscamos es que la gente genere ideas. ¿Qué ideas se nos ocurren? En diferentes niveles. En organizaciones muy grandes, organizaciones ya muy maduras, hay grupos especiales a los que la gente se inscribe para aportar ideas. Y ellos mismos traen ideas también de proyectos. Eso sucede en Google, eso sucede en varias organizaciones de este tipo. Se generan entonces esas opciones para solucionar ese problema o aprovechar esa oportunidad y se empiezan a analizar en dos frentes, viabilidad y factibilidad. Aquí hay una diferencia importante, porque se tiende a pensar que viabilidad y factibilidad son lo mismo. Hablemos de factibilidad. Factibilidad es si existen los medios tecnológicos, técnicos, humanos para hacerlo. Para esa oportunidad, eso se puede hacer. No estamos hablando de una ciudad en órbita, no, estamos hablando, no sé, de un edificio, de un nuevo supermercado, de algo así. Sí, se puede hacer. Ahora la viabilidad. La viabilidad significa si tenemos los medios económicos y hay un retorno para poder hacer ese proyecto. Por decir algo, queremos construir el Burj Al Khalifa, el doble The de grande. Line, The ¿Mm? Line en este momento. ¿El line? The El Line, doble, el doble de la alto. ciudad lineal que están construyendo. La ciudad lineal. No, pero dejémoslo en algo ya hecho. El Burj Al Khalifa. ¿Sí? Una réplica. Listo. ¿Existen los medios técnicos? ¿Es factible? Sí, porque ya se hizo. Allá ya lo hicieron. Pero aquí, por ejemplo en Bogotá, ¿es viable hacerlo? Probablemente no. No solo por la cantidad de dinero, sino porque el retorno de la inversión, ¿cuándo se va a ver? Es diferente ese edificio en Dubái aquí. Esa es la diferencia entre factibilidad y viabilidad. Y aquí hay algo importante. Las organizaciones más tradicionales primero miran factibilidad y luego miran viabilidad. Si se puede hacer, perfecto, vamos a ver si tenemos los medios. Las organizaciones más innovadoras lo miran al revés. Primero miran viabilidad, si tenemos el dinero y los medios y nos va a traer retorno, y luego miramos cómo lo hacemos. Eso sucedió con Apple como en el 2005, cuando empezó Steve Jobs a buscar una forma de crear, primero era un iPad y luego terminó en un teléfono, una pantalla táctil sin botones. No existía la tecnología. Era viable, pero en ese momento no era factible. Y lo hicieron factible. No significa que esa sea la manera correcta de pensar, por ejemplo, para un banco. Un banco tiene que ser muy conservador. Un banco no se puede lanzar a un proyecto a la loca, porque sencillamente se puede quebrar o la confianza de los clientes se pierde. Pero depende de la organización en qué forma se aborda. Luego cada iniciativa se formula y se formula para tener más claridad sobre qué significa esto, cómo se construye, cuánto podría costar, cuánto podría demorar,
qué producto entregaría, cómo ese producto soluciona el problema o aprovecha la oportunidad. Y ahí vamos a la evaluación y selección. Ok. Esta Yo, evaluación y selección, hola, sí, hola, tiene varios sí. elementos. Mauricio, Dime. eh, que arranco ahí, ¿no? Sí, Dos cosas antes de pasar a evaluación y selección. Y es que, ¿aló? Ah, pues se fue tu imagen, pensé que te habías caído. Hay algo importante, aquí hay una pregunta, no te escuché, Mauricio, lo que hablaste ahorita. Dice Cristian, este proceso de nacimiento del proyecto, ¿quién lo debe hacer? Eso depende de las organizaciones, eso depende de cómo estemos organizados, ¿no? Pero normalmente esa identificación y esa generación de iniciativas en una organización establecida muchas veces vienen de innovación, del sistema de innovación, donde están revisando tecnológicamente qué está pasando con la competencia, con el mercado, de análisis, de investigación de mercado, y con base en eso empiezan a salir las ideas y el sistema de innovación tiene diferentes estrategias para lograr esto. Una de esas es, como lo decía Mauricio, como un club o un clan, le ponen diferentes nombres donde la gente se adscribe, pero también hay actividades donde los equipos de innovación hacen que las personas participen trayendo como competencias o cosas así, ¿no es cierto? Entonces de ahí nacen esas ideas y luego dan a luz normalmente facilitados por el equipo de innovación y ya empiezan a meter a las diferentes áreas técnicas involucradas ya para darle pues peso, ¿no es cierto? Ahí ya entra quién, investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Pero y ahí normalmente viene de también, innovación y de marketing, señor. y ahí también es importante aclarar que como todo esto viene de la estrategia, hay un ente que se encarga de que esa estrategia se cumpla, que es la PMO. Llama a la PMO, Agile PMO, pero ese es el ente que se encarga de que esta estrategia se cumpla. No es quien genera las iniciativas. Las iniciativas las Correcto. puede generar mucha gente, pero sí dice, vamos a atacar esta estrategia, esta meta, vamos a generar iniciativas para esta meta. Y Aquí ya las preguntan, por entregan, ejemplo, y ya las entregan a la PMO para que y se ya las ejecute entregan apropiadamente. para Sí. este proceso de evaluación. Pregunta Cristian, ¿puede ser analista del negocio? No. El analista del negocio entra en esta formulación de iniciativa. En esa generación de opciones, ahí entra el analista, pero no es quien concibe el proyecto. Y Un depende el analista de nivel del negocio, anal y depende el nivel del analista de negocio, porque hay niveles que están en el plano del delivery, o sea, de la construcción, o sea, que entrarían más ajá, tarde todavía. Sí, sigue, más sigue. tarde. Exacto. Sí. Listo. ¿Listo? Bueno, Sí. es que aquí hay tanto que hablar. Eso sería, puede ser de pronto por innovación o puede ser por el dueño del producto, un product owner o un product manager, por ejemplo, también puede crear iniciativas, que conozca de producto, que conozca de mercado. Listo, evaluación y selección de iniciativa. Obviamente, nosotros no podemos pensar que todas las iniciativas de una organización, todas las ideas que se les ocurren que se nos ocurren van a dársele pues el visto bueno para salir. ¿Por qué? Porque no la está pidiendo el mercado, o sea, por razones técnicas, por razones operativas o por razones logísticas o por razones económicas. Una organización no tiene ancho de banda de personas, de dinero, de todo infinito para poder hacer todas las iniciativas que se le ocurre. Entonces aquí hay algo muy importante y es una herramienta que siempre usamos y con Mauricio y que siempre recomendamos en nuestros cursos y es obviamente priorizar antes de empezar a trabajar. ¿Cómo priorizas? Por Pareto. Y pues acá tú puedes evaluar esas iniciativas teniendo en cuenta esas variables de las que voy a hablarles un momento. ¿Listo? Evaluación financiera, la primera, claro, tenemos que tener en cuenta que que tengamos el músculo o que tengamos la capacidad de encontrar ese dinero en algún sitio, ¿no? Financiación, asociación, lo que sea. Sin el dinero, pues obviamente no vamos a poder construir algo. Así de sencillo. La siguiente entonces es evaluación versus negocio, obviamente, y de hecho es la primera que debería darse.
este producto, este servicio tiene cabida, va para algún lado, tiene sentido que lo hagamos en términos de negocio, eh, qué nos va a dar en términos de negocio, un mayor trozo del pastel, o nos va a dar una mayor participación, o nos va a permitir competir mejor con un competidor que nos está dando duro con alguna funcionalidad. Es decir, tenemos que ver el negocio primero, luego contra la estrategia, claro, está alineado, siempre tenemos que pensar en que estamos alineados o no. Hay organizaciones que es interesante que hacen cosas que están como por otro lado, o sea, como que yo construyo casas y entonces me pongo a hacer, no sé, monto una panadería y me parece muy buen negocio y monto una panadería. ¿Y por qué montaste una panadería? ¿Qué tiene que ver con tu negocio? No significa que no puedas armar muchas empresas, pero una panadería asociada al mismo negocio de construcción de edificios es una cosa loca. Y sigue pasando. Entonces, estamos alineados con la estrategia. Lo que vamos a hacer va a ayudar a conseguir los objetivos estratégicos a un año, 5 años, 10 años, lo que sea. Luego, la evaluación de riesgo. Aquí no se trata de tener una evaluación de riesgo que pare la operación, que sea un problema en lugar de ser un aliviador de problemas, ¿no? Hay organizaciones que se quedan pensando y pensando y pensando el riesgo al infinito y lo que se vuelve es un Y no hacen bloqueo, nada. ¿ok? Hay que, claro, no hacen nada, parálisis por análisis. Entonces hay que tener un análisis serio de riesgos, pero no podemos quedarnos en esto, ¿no? Yo siempre digo, y creo que lo he dicho de pronto en otras ocasiones aquí, que eh, eh, en Amazon normalmente dicen que el 70% del conocimiento, Jeff Bezos dice, el 70% del conocimiento de la información es suficiente para arrancar un proyecto. Es suficiente. ¿Ok? Evaluación de capacidades. Creo que tienen problemas de Ah, vale. lectura, pero bueno, ni modo. Ya en esta ocasión, evaluación de capacidades, obviamente, ¿sí? Tenemos que saber si somos capaces de hacerlo, en qué términos somos capaces de hacerlo, y si no somos capaces de hacerlo, cómo vamos a traer esa capacidad, ya sea comprada o contratada o adquirida a través de formación o a través de sociedad, ¿ok? Pero tenemos que saber si podemos hacerlo o no podemos hacerlo, básico. Y vuelvo aquí a casos que me he encontrado en algunas organizaciones donde son, discúlpenme, yo siempre lo digo de manera jocosa, no lo vayan a tomar a mal, pero brutos pero decididos. Y se los digo Ajá. a mis equipos también. Entonces son brutos pero decididos. ¿Qué pasa? Tienen una situación en donde van a hacer un producto que no están seguros cómo hacerlo, que no saben cómo hacerlo, pero quieren el flujo de caja, quieren esos 2 millones de dólares y entonces se botan como loco a hacerlo y qué problema, ¿no? Ahí Pero podemos ahí tener también problemas viene, graves en diferentes cosas, en diferentes ambientes. Mauricio, déjame terminar con un ejemplo y es, mira, lo que ha pasado en Colombia específicamente con puentes y con esta infraestructura de ese estilo, que contratan unas organizaciones que parece que no tienen la suficiencia técnica y luego tenemos problemas de que se caen al año o ni siquiera al haberlo inaugurado o a los 2 años. Increíble. y Señor. hay algo adicional en esa evaluación de capacidades que lo he vivido y probablemente algunos de ustedes también. No solo es la capacidad para construir el producto, es la capacidad para operar, mantener, actualizar el producto una vez el producto sale en vivo, una vez el producto empieza a operar. Es la capacidad que tiene la organización para incluir esa nueva capacidad en su operación. Es no solo capacidad de construcción del producto o capacidad técnica para poderlo desarrollar bien como en el caso de los puentes, sino también la capacidad para incorporar ese nuevo producto a la operación. Y he visto, y René también, que hay muchas empresas que se olvidan de ese pedacito, ese detalle, de hay que poner esto en operación, quién lo opera, quién lo mantiene, cuánto vale operarlo, cuánto vale mantenerlo, cuánta gente se necesita, cómo cambia la estructura de la organización, cómo cambia la operación de la organización, cómo cambian procesos, procedimientos, todo. Todo, claro. Mauricio, eso que tú dices es brutal en software, que es el mundo del cual yo Uy, vengo. Se está viendo muchísimo porque es que
está predominando la necesidad de entregar rápido y todo el mundo quiere entregar rápido y lo importante es lo rápido, no la calidad. Y entonces ve Sí. uno, disculpen, pero en tecnología hablamos, ve uno las tripas del asunto, o sea, lo ve por dentro, toda la infraestructura, la arquitectura, las tripas, y son unos bodrios, unas cosas inmundas que no son mantenibles, que son ineficientes, que tienen tecnologías que son cruzadas y que en el futuro no van a poder tener futuro, o sea, que no van a poder tener futuro. El mantenimiento de eso es terrible y eso también es parte de la capacidad, porque en definitiva cuando el resultado es ese, yo entregué, pero luego la Yo operación y el entregué. mantenimiento es tan malo que realmente no tenía la capacidad de hacerlo, lo hice mal. O sea, Así de simple. por delante parece que sí, pero por dentro no. Y para terminar, se selecciona la iniciativa después de tener en cuenta. ¿Son estas las únicas variables? No, pero son las más importantes. ¿Ok? Sí. El, Por eso tener en dicen, cuenta tener en cuenta el cual- mercado, el riesgo, las capacidades, la plata, si eso va a funcionar o no, y tomar una decisión. Normalmente, ¿con qué? Con una matriz. Hago una matriz, le coloco calificaciones a esto y obtengo un puntaje. ¿Quién lo califica? Las personas que estoy invitando aquí, que pueden ser de diferentes sitios, ¿no? Desde mercado, desde lo técnico, desde innovación, desde producto, ¿no es cierto? Y aquí pues tomo la decisión. Con una matriz es muy sencillo de hacerlo y es otra herramienta que les entregaríamos. ¿Ok, ahí es señor? donde nos damos cuenta de que cualquiera puede comprar un Ferrari, no cualquiera puede tener un Ferrari. Y eso es la parte de capacidad. Cuando vamos a la elaboración del caso de negocio, el caso de negocio es el documento que vende el proyecto, que vende esta iniciativa. Una vez se selecciona la iniciativa, para esa iniciativa seleccionada se elabora el caso de negocio, que en palabras más, palabras menos debe mostrar cuánto ganamos, cuántas veces se paga este proyecto, cuándo es mejor hacerlo, por qué hay que hacerlo. Y obviamente va completamente alineado con la estrategia. Se detalla esa iniciativa seleccionada, se formula un plan de gestión de beneficios, que pongamos cuidado a esto. Desde que se formula el caso de negocio, debemos estar pensando en cuando el producto salga en vivo, salga a producción, cómo vamos a obtener los beneficios, cómo vamos a gestionar esa operación para que el producto nos arroje los beneficios que esperamos. Ese es el plan de gestión de beneficios. Y miren dónde sale. Sale desde el caso de negocio y se va a empezar a ejecutar cuando terminemos el proyecto y entreguemos el producto a la operación. Viene la presentación del caso de negocio y la aprobación, ahora sí, de algo llamado proyecto. Project. Antes de este punto no hay proyecto, no existe proyecto, son solamente iniciativas. Iniciativas. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, Cristian dice, puede ser la línea base del proyecto. Digo eso por el manejo de la estructura del proyecto. Todavía no hay línea base de nada. No se ha constituido el proyecto. Apenas dijimos, esto es lo que creemos que se puede hacer. Esta es la Claro. mejor iniciativa de todas. Lo que puede pasar ahí, Mauricio, para contestarle un poquito más completo a Cristian, para complementar lo que dices, ahí no existe proyecto, por lo tanto no hay una gestión de ese proyecto. Pero normalmente Exacto. para hacer ese descubrimiento y para seleccionar las iniciativas, las áreas de investigación, desarrollo y pues innovación normalmente tienen proyectos internos que normalmente trabajan con algún marco de trabajo ágil que les permite manejar esas iniciativas y tener control sobre ellas, sobre las actividades, facilitaciones, decisiones que se toman, hasta que esa iniciativa se convierte en proyecto y ahí ya sueltan, ahí termina su proyecto de innovación, ¿ok? Pero ese es un proyecto también, las personas de innovación manejan eso como un proyecto, por si acaso para Exactamente. complementarlo, ¿listo? Sí. Hay Dice otra Neil, cosa, mira esta pregunta para ti, dime. dice, ¿el project manager entra a jugar una vez que culmine el proceso de generación de identificación? No, no todavía. El project manager puede ser parte de alguno de esos grupos que están presentando iniciativas,
que formulan iniciativas, pero no es obligatorio ni se espera que esté ahí. Podría ser parte. Todavía el proyecto no se ha constituido. ¿Sí? Si la organización sigue este proceso juiciosamente, probablemente el gerente de proyectos no va a tener problemas con la alineación estratégica del proyecto cuando lo aborde en la siguiente Correcto. columna, que va a ser la constitución del proyecto. Pero hasta este punto de aprobación del proyecto no se espera. Sería bueno que estuviera, pero no se espera que haya todavía un gerente de proyecto. Estoy de acuerdo, Mauricio, es lo que sucede además normalmente. De hecho, muchas veces llega el gestor de proyectos, llega muy tarde, llega incluso cuando el proyecto ya está andando, y la recomendación sí es que esté enterado del tema importante, ¿no? Sí. En términos tradicionales, ese project manager, pero pues, ¿qué pasa en agilismo? Y fíjense que ahí hay varios roles, por ejemplo, el product owner en Scrum, ¿no es cierto? Estaría desde el comienzo, desde la identificación, recomendado en la generación de iniciativas, en la evaluación, en la elaboración del caso de negocio, súper importante que el product owner esté, y el equipo pues realmente estaría desde la constitución, el equipo técnico, más técnico, aunque el product owner es parte del equipo, pero el Scrum Master y los developers normalmente son asociados en esta última etapa de la que estaba hablando Mauricio ahorita. Allí, ¿qué pasa? Que la recomendación es que igual estuvieran ojalá un poquito antes, ojalá desde la presentación del caso de negocio esas personas ya puedan estar para Ujú. estar enterados y que ya tengan trabajando su subconsciente, digo yo, que ya estén trabajando en el tema, porque van a enfrentarse a un montonón de cosas inicialmente y muchas veces los proyectos se retrasan ahí, en ese periodo de tiempo en el que yo estoy conectando personas para que empiecen a construir el producto o prestar el servicio y resulta que necesitan un tiempo para empaparse y enterarse de qué está pasando, de qué van a hacer, no saben a veces cuál es el negocio. Entonces, muchas veces es preferible, recomendable que estén un poquito antes. La misma recomendación de Exacto. Mauricio también en el delivery, no solamente en lo estratégico. Mira la pregunta de Fernando. Ese camino se ve técnicamente óptimo e impecable, pero la estructura de nuestras empresas, pequeñas y medianas, es posible que lo sigan. Este es un camino de toda empresa. Te Claro. voy a poner un ejemplo y discúlpame René para aclarar esto, porque a veces esto se ve como demasiado grande como para las grandes corporaciones, pero no es así. Pongamos el caso de la tienda de Doña María en la esquina. Doña María lleva 35 años con su tienda, todos los días abre a las 6 de la mañana, cierra a las 8 de la noche y se encarga de vender productos, recibir pedidos, pagar, dar vueltas, en fin, surtir. Pero sus hijos le dicen, mamá, usted ya lleva mucho tiempo en esto, el negocio es hora de crecerlo, usted no puede vivir toda la vida de esto, vamos a crear otra tienda. Hace 35 años doña María creó la tienda. Crear la tienda no es la operación normal. Entonces, ¿pero por qué crear otra tienda? Empecemos. Meta a lograr crecer el negocio e independizar a doña María. Identificación del problema. No hay un problema, ahí es una meta a lograr. Responder preguntas clave, ya lo vamos a ver. Empezamos a generar opciones. Creemos una franquicia, abramos otra tienda, abramos 3 tiendas, vendamos la tienda. Empezamos a mirar opciones. Viabilidad, factibilidad, se puede, listo. Y empezamos a formular iniciativas. Entonces la iniciativa de vender la tienda funciona así. La iniciativa de crear una franquicia funciona así. La iniciativa de abrir otras 2 tiendas funciona así. Es exactamente lo mismo, sea la tienda de Doña María o sea la gran corporación. Siguen este proceso. Lo que pasa es que aquí adentro no hay ni formatos ni metodologías. Esto lo puedes hacer tan detallado, tan complejo como sea tu organización o tan liviano y ligero como sea tu organización. Sí, Fernando, yo creo que es muy importante y voy a recalcar lo que estaba diciendo Mauricio. A veces nos enredamos con que vemos tanto pasito y tanta cosa y pensamos que nosotros no podemos hacerlo, o que nos va a llevar mucho tiempo, o que va a ser muy costoso.
Y resulta que no, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y con las mismas personas con las que trabajamos, solamente siendo más eficientes y teniendo en cuenta esto. Digamos que tú NBS, Fernando, vas a trabajar, yo conozco a Fernando, tú NBS Ah, vas a bueno. trabajar un nuevo módulo para Cygnus, no sé. Entonces, eh, sacas un dedo y lo pones al aire y dices, ah, qué chévere, se me ocurrió esto y voy a hacerlo. No, probablemente tú validas con el mercado, investigas con las personas a las que tú ya le tienes instalado tu software, ¿no es cierto? Validas tu propuesta, tu hipótesis, y ellos te dicen, sí, yo te lo compraría, lo estamos necesitando, es urgente que lo tengas. Y cuando tienes una muestra, tú dices, vamos a hacerlo. Y luego lo diseñas al interior y luego seguramente validas ese diseño, así sea prototipando o no. Y luego sí lo construyes y luego sales a venderlo. Fíjate que de alguna manera estás haciendo exactamente esto, ¿ok? Solo que hay que tener cuidado en algunas de estas cosas que estamos teniendo en cuenta, porque hay organizaciones que nos hemos dado cuenta con Mauricio, donde no hacen una evaluación financiera, por ejemplo, ¿sí? No hacen una evaluación de alcance y de capacidad, y cuando se ponen a construir piensan que lo van a construir el nuevo módulo de Cygnus en 3 meses y les toma 3 años, ¿ok? ¿Qué plata va a Exacto. aguantar? ¿Y qué situación va a aguantar? Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta estas cosas, no como obstáculos y como cosas burocráticas que se van a demorar 10 años, sino como cositas que tú debes tener en cuenta, pero súper ágil. ¿Listo? Había una pregunta acerca del agilismo y creo que de pronto me expresé mal, Mauro, quisiera contestarla antes de seguir. Adelante. Y es que si el agilismo entra solamente en el delivery, o sea, es decir, en la construcción, en el último etapa. No, no, señor. Ujú. Estamos hablando de los equipos ya productivos, los equipos operativos. Normalmente, tanto en tradicional como en híbrido como en ágil, entran en la última etapa, probablemente un pedacito de la penúltima, de las que están mostrados ahí, de la última columna. Pero eso pasa también en tradicional y en agilismo. Pero en agilismo, el product owner, por ejemplo, está involucrado desde mucho antes. Probablemente, dependiendo del tamaño de la organización, probablemente desde la misma identificación de la oportunidad o del problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el product owner es alguien que conoce el mercado, que conoce el producto y que en algunas organizaciones se comporta como si fuera un project, eh, un, Como un un, product manager. como un product manager, ¿ok? Ujú. Porque no hay product manager. Cuando hay product manager, entonces el product owner entra en la evaluación, por ejemplo, o entra en la elaboración del caso de negocio un poquito más tarde. Pero eso depende, no es por agilismo o no, sino depende del rol y depende también de la organización, porque son muy diferentes. Sí. Entonces, Hay una pregunta de eh, Sandra. Dice, el Project Manager puede solicitar este análisis de iniciativas o su acción puede iniciar con el caso de negocio. Y hay otra pregunta también parecida. eh, ¿Sería recomendable estar en las reuniones para que el PM esté enterado de por qué pasa a veces lo contrario? Bueno, el Project Manager puede ver las iniciativas, las puede pedir a la PMO, perfecto, pero esas iniciativas ya no le sirven de mucho, porque cuando el Project Manager llegó, ya el proyecto, ya la iniciativa fue seleccionada, ya el proyecto fue aprobado y ya le dicen, esto es lo que hay que gestionar, esto es lo que hay que sacar adelante. ¿Ves? Si participó en las reuniones previas, si participó, por ejemplo, en la formulación, seguramente la formulación va a salir más clara, va a salir con menos huecos. Igual es una estimación gruesísima, es una estimación muy grande la que se hace. Todavía no sabemos los bemoles que vienen después, cuando ya entremos a definir alcances y demás. Pero si participó, por lo menos hay una visión un poco más clara. ¿Ok? listo. Ahí tener en cuenta algo, ¿no? Y es que reuniones ineficientes que en agilismo siempre trabajamos muy con time boxes y invitando solo a las personas adecuadas, porque ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, que esté enterado y que pueda hacer muy bien su papel, pero si está en todas las reuniones, ¿a qué horas trabaja? ¿Y cuánto le vale eso a la Exacto. organización? Entonces hay que equilibrarlo, porque si no, pues no, sí, filas. Bueno, Entonces ahora decir, todo tiene que estar en todas las reuniones, ¿y a qué horas trabaja? no, ¿Listo?
Sigamos, Mauricio, porque tenemos Entonces, un tema la bastante cons- amplio que queremos construir, compartir y vamos como quedaditos. y viene ahora sí la constitución del proyecto. Sí. Bueno, en la constitución del proyecto aquí, digamos que voy a pasar muy rápido, Mauricio, porque vamos a Ujú. hablar en sucesivas charlas de aquí en adelante. La idea es que cuando ya se aprueba el proyecto, pues seguramente entra en manos ya de otra área que sería la PMO o la gerencia, la dirección de proyectos, lo que sea, y ya pues se le da inicio al proyecto. Eh, Ese inicio de proyecto pues tiene una cantidad de temas que tenemos que tener en cuenta para que sea exitoso de ahí en adelante. De eso vamos a hablar la siguiente sesión. Y luego pues obviamente gestionamos el proyecto para construir, tenemos en cuenta todo el tema de la entrega, que es muy importante, cómo se entregue. Ustedes saben, ¿no? Cómo se va a capitalizar. Aquí no es, esa capitalización no es ahí en ese punto, sino es la medición de la capitalización, porque realmente en todo el proceso pues ya hay capitalización seguramente de alguna manera, ¿no? Y si estamos haciendo unas entregas iterativas e incrementales, pues puede haber una capitalización que va a ser cíclica, ¿no? Y luego pues obtener y pues medir y obtener beneficios, que es la razón por la cual hacemos proyectos. A veces yo veo en algunos escenarios, Mauricio, que hay gente que piensa que gerencia proyectos y que hacen los proyectos por el proyecto y ya, o sea, yo entregué a tiempo, sí, pero no sirve, no sirve para el negocio, no me importa, yo entregué a Exacto. tiempo, sí, No sirve. y es como chistoso, ¿no? Bueno, dale. Bueno, una aclaración importante. La concepción del proyecto va hasta aquí. Esto es la concepción del proyecto. Esta es ya el desarrollo del Uh -huh. proyecto. Y aquí el proyecto se cerró. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta y por favor, es muy importante y gracias Julián por tu pregunta. ¿Qué pena tratar de una consulta? ¿En qué parte se habla de validación y posterior firma del contrato? Vean, aclaremos de una vez por todas lo siguiente. Un contrato es un accidente. Punto. Un contrato es un accidente. ¿Por qué? Si yo soy una empresa, por ejemplo, una supermercado de grandes superficies, y contrato la construcción del edificio, el proyecto no es el contrato, el proyecto es mi construcción del almacén, de una nueva sede del almacén. Que para construir el edificio del almacén tenga que traer un tercero y para regular la relación con el tercero haya un contrato, es un mero accidente. Separemos, por favor, proyecto de Proyecto de contrato. No contrato. tiene nada que ver proyecto con contrato. El contrato establece las obligaciones entre una parte que construye un producto y otra parte que construye otra parte del producto. Ya, yo soy el dueño de la empresa o yo soy la empresa, tengo que construir el edificio. Yo no soy empresa constructora, yo me encargo de retail. Entonces, traigo una empresa que me construya el edificio. Mi relación se regula con un contrato. El contrato es un mero accidente, no más. Bueno, Quitémonos pues de la mente, sí, por favor, porque es un error craso claro. pensar que el contrato es el proyecto. ¿Ok? Eso no significa, totalmente de acuerdo, pero eso no significa que no tengamos que tener cuidado con el contrato y el tipo de Hay contrato que contrato. firmamos. Obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero es lo que dice Mauricio, el contrato no es el proyecto. Y es que muchas veces se regula el contrato, se gestiona, perdón, se regula o se gestiona el proyecto pensando en el contrato y solo a través de lo que está escrito en el contrato y no desde lo técnico, logístico, lo que sea, que tenga que ver con el proyecto y eso es un error complicado. Pero tener en cuenta que el tipo de contrato que yo firmo para el tipo de obra o el tipo de servicio que voy a obtener es muy importante, ¿no? Mira lo que Sí. dicen acá. Ingeniero Mauricio, te dice José Dionisio, de Venezuela. Hola, Dionisio. Recomendación para este caso. Se retoma un proyecto paralizado, desvalijada gran parte de su contribución con el mismo alcance, los mismos objetivos e iguales productos, pero equipo distinto, gerente distinto, interesados distintos. Entonces, sí, eso pasa. Y ahí tenemos nosotros que estar muy atentos para que no nos metan ese tipo de goles, porque cuando uno acepta un proyecto de este estilo
y hereda este tipo de situaciones, complicado, ¿no? ¿Qué le De contestas a Dionisio, a eso, Mauricio? sí. De eso vamos a hablar en el live de mañana en la noche. Más tarde les presentamos el Les enlace. presenta, sí, chévere. Yo haré un live mañana en la noche de cómo abordar un proyecto que ya empezó, o en el caso que dice José Dionisio, un proyecto que murió hace tiempo si lo quieren retomar. Y lo retomaron, sí, que es peor aún un poco, ¿no? Bueno, mira lo que dice Arturo. Digamos que en el Business Analyst y el Product Owner tienen una relación más intensa en este proceso de nacimiento. Normalmente cuando tú necesitas construir las épicas iniciales, que vamos a hablar ahorita más en detalle, y ya cuando vas a hacer la elaboración de caso de negocio, sí, deben estar involucrados el Product Owner y su equipo de Business Analyst, que normalmente debería ser un equipo y no el mismo, ¿no? Recuerden que eso es un Ujú. mito y un error, que entonces el Product Owner es la secretaria de todos, no señor, el escriba más bien para no decir secretaria. ¿En qué parte se puede entrar el prototipado? El prototipado normalmente viene en la generación de iniciativas, desde la identificación, poquitico, generación de iniciativas, y mucho en la elaboración del caso de negocio. Entonces ahí tú, depende en cada organización desde cuándo quieras prototipar, pero pues hay que entender que es un prototipo, ¿no? Un prototipo puede ser lo que tú escribes para validar la viabilidad y factibilidad y formular la iniciativa y tú pintas en una servilleta, entre comillas, unas rayitas, tin, 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 esto es lo que quiero, eso ya es un prototipo, ¿ok? Entonces aquí recomendado, Lean Startup, el libro de Eric Rice, súper recomendado para este tema. Y luego vas perfeccionando ese prototipo hasta que ya apruebas el proyecto y tienes un prototipo que seguramente has venido manejando en el tiempo, ¿no? Mejorando en el tiempo. ¿Tienes Mira algo lo que ahí que decir dice acerca de eso? John. Difiero, René, la secretaria de los proyectos, ese es el Scrum Master. También existe ese mito y que se le escriba. También pasa. ¿Sabes cómo le decimos nosotros? Yo le digo yo, incluso por ahí tengo en mis redes sociales un tema al respecto, un reel, hablando de que es el Jira Master. Yo lo llamo chofer de cronograma. Eso, chofer de cronograma. Entonces, no, Eso. tenemos que, a los diferentes roles que trabajamos en gestión de proyectos, tenemos que darle su puesto y su importancia. Y claro, el manejo de herramientas apropiadamente es muy importante, pero no se puede decir que un rol de estos es solamente quien maneja esa herramienta. Podrían contratar una persona mucho más barata que haga esa conducción, diría Claro. Mauricio, el chofer. Sí. Mira, Listo. pregunta de Caterín. ¿En qué parte puede entrar el prototipado del producto? Acá, Eso fue lo que ya... en gestión. No, ya contesté eso, ya lo acabo de contestar en todo lado. Desde el comienzo está el Si se prototipado, va no solamente en la prototipando, gestión. sí. Vale. En el caso de la Por PMO, ¿en cuál de las fases según puede el estar estilo, involucrada? uy, En todas. La debe PMO estar cubre todo, debe estar todo. enterado de todas las iniciativas y luego Hasta acá. cuando ya se selecciona, entra a cargo, está a cargo de que funcione todo. Para mí es, La PMO en las dos dirige primeras todo. tiene que estar Mm. enterada, muy involucrada, pero es su obligación prácticamente la tercera y de ahí en adelante y bueno, la cuarta y de ahí en adelante, ¿no? No sé. Sí. Muy Bueno, involucrado tiene que estar porque es lo mismo que vamos. pasaba con los gerentes que decíamos, Mauricio, que le Sí. entregan el proyecto sin saber qué demonios van a hacer. Si la PMO no está enterada, entonces ¿qué? Tome, hágale ese proyecto y ni idea. Bueno, vamos a entrar a un detalle que hay aquí que nos permite saber desde dónde viene el proyecto y según eso, cómo sigue el proceso de concepción. Y vamos a hablar de estas preguntas claves, desde varios frentes de trabajo, desde varias perspectivas de estas iniciativas. Empecemos cuando se presenta una Listo. oportunidad para Ujú. una empresa que vive de hacer proyectos, Verbigracia, una constructora, por ejemplo,
No, ¿sí? O no, Mauricio. para hacer un producto para vender. No, este es el escenario en el que una empresa va a sacar un nuevo proyecto, ¿te acuerdas? Un producto para el mercado. Sí, un nuevo producto para el mercado. Entonces, miren, ¿qué pasa? Esas preguntas, nosotros empezamos a ver si podíamos hacer una sola serie de preguntas y nos dimos cuenta con Mauricio que no podíamos hacer una sola serie de preguntas clave porque depende. Hay escenarios en el que yo voy a crear un nuevo producto, hay escenarios donde yo voy a construir un producto para un tercero, hay un escenario donde yo tengo un problema dentro de mi organización y voy a simplemente a crear un proyecto para solucionar mi problema interno. Y las preguntas entonces cambiaban y por eso las separamos. Entonces, la primera pregunta aquí es, ¿existe una necesidad o problema? Porque cuando yo voy a crear un nuevo producto, tengo que preguntarme siempre, ¿voy a poderlo vender al final? No podemos empezar con el sueño y enamorarme del producto y, ay, yo quiero sacar este producto al mercado y luego cuando lo saco al mercado me dicen, no, qué cosa tan horrible, no se lo va a comprar nunca en la vida. Luego, existe un mercado, como les acaba de decir, ¿no es cierto? Alguien va a querer comprar ese producto y eso hay que tenerlo en cuenta desde el comienzo. Siguiente, ¿existe alguna restricción o consideración acerca del time to market? Es decir, yo ya tengo una competencia que tiene un producto similar y me está dando durísimo en el mercado y necesito salir ya. O sé que la competencia lo está desarrollando por inteligencia de mercado y necesito salir antes que la competencia porque el que pega primero pega dos veces. Entonces, tengo que conocer ese mercado y saber cómo está mi time to market para saber cómo sería el tiempo. Ahora, podemos crearlo porque qué bueno, es un sueño hermosísimo y ya Mauricio lo dijo con más detalle. Tengo un sueño hermosísimo, pero tengo la capacidad técnica, los aliados, la plata, ¿puedo crearlo? ¿Okay? Siguiente es, ¿podemos monetizarlo? ¿Qué retorno esperamos? Porque pues normalmente yo hago la inversión pensando en que ese producto me va a volver algo, en términos de servicio, de participación y en definitiva de plata en organizaciones basadas en dinero, ¿no? Y si es una ONG, en teoría no debería. También, porque si yo no tengo las cifras y si yo no puedo sustentar mi negocio, entre comillas, como ONG, pues no voy a recibir dinero de inversionistas, de personas que van a donar, ¿no es cierto? Entonces también tengo que poderlo monetizar de alguna manera. Luego, ¿cuál sería el alcance de alto nivel? Es decir, alcance, Mauricio y yo hablábamos ayer y hemos venido hablando del tema, pero ayer lo hablamos, pero ¿y qué es alcance? ¿No? Entonces aquí lo que necesitamos es entender ¿cuáles serían como las funcionalidades globales de esto en términos muy globales, ¿no? En términos muy resumidos, pero que permitan entenderlo a cualquiera, ¿no? ¿Qué voy a construir? ¿Cuáles serían las opciones? Esto tendría reportes, un módulo A, un módulo B, un módulo C, un módulo de seguridad, eso sería lo que tendría, y además el modulito este que me está dando duro la competencia, ¿sí? ¿Cuál es ese alcance? A ese nivel, solamente entendiendo qué sería lo que haría, no a nivel de detalle. Y por último, ¿hay alguna competencia? ¿Ya hay un producto? ¿Existe realmente un producto de esto? ¿O ya lo van a sacar rápidamente? Entonces fíjense que cuando yo voy a crear un nuevo producto para introducirlo al mercado, tengo unas preguntas que tienen que ver con si ese producto va a ser viable o no primero, ¿no es cierto? Y es la primera etapa de conceptualización. Eso se puede convertir en un producto exitoso y eso ya, esa iniciativa ya se puede volver proyecto eventualmente, pero primero tengo que determinar si eso es un negocio o no es un negocio. Dale, Mauricio. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a desarrollar un proyecto para consumo interno? Cuando necesitamos solucionar un problema interno o aprovechar una oportunidad interna. Primero que todo, ¿cuál es la prioridad de esa situación? Sea problema o sea oportunidad. En términos de los esfuerzos organizacionales. ¿En qué nivel se ubica en términos de prioridad? ¿Qué tan importante es o tan urgente es atacarla ahora? ¿Hay algún marco de tiempo restrictivo para esta situación? Y una subpregunta importante, ¿ese marco de tiempo a qué obedece? Muchas veces, y todos lo hemos sufrido,
Los proyectos se enfocan en tiene que estar para tal fecha. ¿Y por qué? ¿Para qué? Solo porque alguien fue a decir mal a la dirección que para esa fecha estaba y ahora presiona de ahí para abajo, no tiene sentido. Esta es una pregunta que todo gerente de proyectos debe hacerse, inclusive cuando empieza el proyecto en cualquier momento. Hay una restricción de tiempo y ¿a qué obedece esa restricción de tiempo? Ahora, esta situación duele a alto nivel ejecutivo. Mira, a ti te puede doler que el color del baño del piso de oficinas está viejo, pero eso le duele a alto nivel ejecutivo. Si tú lanzas un proyecto para remodelar el baño del piso de oficinas, ¿te lo van a aprobar? Probablemente no. Entonces, puede ser importante, puede ser prioridad, ojalá lo más pronto posible, pero siempre tienes que validar a quién le duele a alto nivel ejecutivo. Ahí empiezas a ubicar quién podría ser el patrocinador de esta solución que vamos a brindar. Claro. Esta situación afecta a una o varias áreas. Eso también nos da una idea de qué tan transversal es el proyecto en la organización. ¿A cuántas personas va a afectar esta solución que se va a plantear? ¿Cuál es el potencial de ganancias o beneficios que se pueden tener al solucionar este problema o aprovechar esta oportunidad? ¿Cuánto se podría ganar? ¿Cuánto podríamos ahorrar? ¿Cuánto evitaríamos perder? En cualquiera de esos términos. ¿Y hay alguien más que haya hecho esto? Afuera en el mercado, si ya lo hizo, ¿cómo lo abordó? ¿Qué hizo para solucionar este problema o aprovechar esta oportunidad? Si somos los pioneros, interesante, pero hay que tener cuidado. Si somos los pioneros, estamos ante mucha incertidumbre, que no significa que no se pueda hacer. Sí, pero hay mucha incertidumbre ahí. Ahora, Claro. Mira dime. lo interesante de esto, que hay varios puntos en común con las preguntas anteriores, ¿no es cierto? Ajá. En términos de ¿es viable? ¿Qué soluciono? ¿A quién beneficio? ¿Y cómo me voy a beneficiar? ¿No es cierto? Si hay competencia, entre comillas, que aquí no es competencia, sino otro aspecto, ¿no es cierto?, en el interno. Entonces es interesante, ¿no? Interesante tenerlo en cuenta. Listo. Ahora vamos a hablar del contratista. Ya vimos, vamos a sacar al mercado un producto, vamos a hacer un proyecto para consumo interno. Ahora vamos a ver el punto de vista del contratista. Y aquí es muy importante aclarar lo siguiente. Para el contratista hay dos proyectos. El primer proyecto es cuando lo invitan o licita para presentar una oferta. Hace la oferta, el resultado de ese proyecto es una oferta que ojalá gane, que ojalá derive en un contrato, pero podría ser que no. El segundo proyecto es la ejecución de ese contrato, ¿sí? Y aclaro con respecto a lo que decía antes, el contrato no es el proyecto. Tu proyecto está enmarcado por tu oferta, por los términos de referencia y por el contrato que establece ciertas obligaciones. Pero el gran proyecto es el de tu cliente. Tú vas a ejecutar una parte, vas a construir una parte del producto, no importa lo grande que sea. No importa. Siempre el cliente tendrá un proyecto más grande de su parte. Y aquí debes tener en cuenta que hay muchas obligaciones que el cliente debe suplir, que el cliente debe cumplir. A eso me refería, por ejemplo, mi live de la semana pasada, sobre cómo hacer un cronograma que se cumpla y no un cronograma que guste. El primer punto donde fallan la gran mayoría de planes es al no tener en cuenta las dependencias de terceros, las dependencias del cliente y las duraciones de esas dependencias. No tienes control sobre ninguna de ellas, sobre ninguna. Entonces, aquí hay otras preguntas para hacerse. Si lo que vamos a abordar es
la presentación de una oferta o la ejecución del contrato que ya nos ganamos. Bueno, Mauricio, estamos bastante atrasados, entonces seamos sucintos en adelante, por favor, o si no, vamos a llevarnos otra hora. Vale. ¿Listo? Vale. Presentar oferta, entonces, bueno, primero hay que entender la necesidad, ¿no? Y hay ocasiones en que presentamos propuestas a un nivel con un nivel de conocimiento demasiado básico, con un solo texto, con un párrafo, y la invitación es, ¿entendemos realmente la necesidad o problema para la cual nos vamos a presentar? Entendiendo esto y entendiendo el riesgo, ¿queremos asumir ese nivel de riesgo? ¿Por qué? Porque hay diferentes niveles de riesgo y hay organizaciones que tienen tolerancia a diferentes niveles de riesgo, ¿ok? Entonces yo puedo decir, claro, yo soy bruto pero decidido, eso es muy riesgoso, pero quiero esa plática. O puedo decir, no, yo no voy ahí porque mi logística, mi producción, mi dinero no me alcanza, ¿no es cierto? Ahora, técnicamente, humanamente, logísticamente, ¿podemos construirlo? ¿Tenemos esa capacidad? ¿Tenemos un amigo, el teléfono de un amigo con el que podamos asociarnos para construirlo, así yo no lo sepa hacer? Luego, y aquí tenemos también situaciones, ¿no? En el que empresas se ponen a hacer cosas, ya lo dijimos, que no deberían, ¿no? Como empresa, ¿qué retorno ganancia esperamos? ¿Nuestro margen da? ¿Los colchones que vamos a poner dan? ¿El riesgo da para que ganemos o no ganemos? Porque la razón de ser de una empresa no es ejecutar y ejecutar, sino ganar, ¿no? ¿Entendemos el alcance de alto nivel o podemos aclararlo? Porque sin un alcance de alto nivel, sin tener claro qué es lo que quiere, qué es lo que vamos a construir a nombre de alguien, ¿cómo podemos estimarlo? Que es el siguiente paso. Si no tenemos el alcance o no tenemos la manera de aclararlo con stakeholders del otro lado, ¿cómo podemos tener información para estimar? Y hemos tenido con Mauricio casos muy interesantes donde nos preguntan esto y nos dicen, tengo problemas estimando. Y el problema muchas veces no es de estimación, sino del conocimiento del alcance o del conocimiento en la tercera etapa de podemos construirlo. No conocen la tecnología, ¿cómo pueden estimarlo? No conocen el Ni alcance, modo. ¿cómo pueden estimarlo? Sí. No tienen comunicación con la empresa, ¿cómo pueden estimarlo si no pueden hacer preguntas? ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte, hasta que se presenta la oferta y rezamos porque salga el proyecto. Ahí entramos entonces, salió el proyecto, felicitaciones Mauricio, ¿qué hacemos para ejecutar el proyecto? Ahora, nos ganamos el contrato. Ojalá ganemos con el negocio. Siempre ten en cuenta, hay una decisión importante. ¿Queremos ganar un negocio o queremos ganar con un negocio? Ya las preguntas anteriores te ayudaron a decidir, ¿esta oferta sí la vamos a presentar o no? ¿O el riesgo es demasiado grande o no? Ahora, con el contrato ganado, ¿el alcance de la oferta es el del contrato? Es decir, ¿nos contrataron para lo mismo que ofrecimos o hay diferencias? Y si hay diferencias, cuidado, cuidado, porque tanto la oferta como el contrato son parte integral. ¿Tenemos o podemos obtener la información para planear? ¿Tenemos acceso a las personas y podemos obtener esa información? ¿Tengo la capacidad de analizar, diseñar y estimar ahora en detalle lo que se va a hacer? Porque antes teníamos una idea somera. Los términos de referencia normalmente son supremamente ambiguos. Ahora, el cliente conoce sus actividades y responsabilidades, si no, soy yo el encargado de que las conozca. Las tiene que conocer. Tengo el acceso necesario a los stakeholders para información y comunicaciones. ¿Qué tengo que alistar para iniciar? Cuidado porque esta de hecho es un tema de uno de nuestros próximos webinars. Pero muchos proyectos arrancan y el cliente ya piensa que estamos construyendo cuando apenas estamos alistando las maletas. Espere a ver. Eso es Sí, gravísimo, gravísimo. sí. He Ahora, tenido, antiguamente tenía problemas con eso, ahorita ya lo sé manejar, pero antiguamente tenía problemas con eso, Mauricio. Te contaba en alguna ok. ocasión. Sí. Ahora, una vez nosotros ya estamos embarcados en esto, necesitamos lograr una visión compartida entre cliente, equipo, nosotros. Y vienen unas preguntas claves. Primero, ¿qué es el proyecto?
Muchas personas responden a esta pregunta con el título del proyecto y no hay tal. No es lo mismo decir, el proyecto es diseñar una página web, que el proyecto es levantar requerimientos, diseñar la página, montar la página, cumplir con la imagen corporativa, poblar la página, probar la página, empezar a que la página venda. No es lo mismo. Aquí te ve todo ese detalle. Son puros verbos, pero nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Para qué es el proyecto? Debe ser clarísimo para todos para poder lograr esa visión que estamos construyendo la catedral. ¿Cuáles son los beneficios? No solo construyendo el producto. Los beneficios de Exacto. la catedral. ¿Qué quisiste decir, Mauricio? Ajá. Cuidado con lo que dices. ¿Quiénes se ven beneficiados por el proyecto? Esto es algo muy importante y son los beneficiarios directos. ¿Sí? Más adelante tenemos otros involucrados, otros stakeholders. ¿Quiénes se ven beneficiados? ¿Por qué? ¿Qué grupo humano? ¿Qué edades? ¿Qué géneros? ¿Qué regiones? ¿Ok? Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y cuál es el alcance de alto nivel del proyecto siempre? De manera que yo pueda entender, oye, ¿qué es el proyecto? ¿Para qué es? ¿Quién se ve beneficiado? Y fíjense cómo vamos llegando y qué voy a construir para beneficiarlo de alto nivel, ¿no? Vamos teniendo una imagen clara. Dale. ¿Cuáles son los entregables? Aquí entendemos por entregable un producto tangible, verificable, que aporte valor al cliente, que aporte valor al negocio. Hay quienes ponen como entregables un cronograma o un acta o un informe. No son entregables desde este punto de vista. Son productos intermedios que ayudan a ciertos aspectos. Pero un entregable, por ejemplo, son por lo menos los pilotes, por lo menos las columnas, las fundaciones, la estructura, el terreno limpio del edificio. ¿Sí? Ese es un entregable. El plano no me aporta mucho valor. Me aporta el terreno, me aporta la estructura. ¿Ok? ¿Qué limita al proyecto? Tenemos que pensar cuáles son esas limitaciones, esas restricciones de todo tipo de recursos, de maquinaria, de insumos, de equipos, de personas, de dinero, de tiempo, de tecnología, de, no sé, mercado, legales, todas esas limitaciones que podemos tener. En el mismo tono del anterior, quedamos por sentado. Y muchas veces esos temas que son obvios para todos, Que no pero hay si nada era obvio. obvio, pero si era obvio, ¿cómo no lo construiste, Mauricio? Si era obvio. Entonces, quedamos por sentado en lo que recibimos, en lo que tenemos, en conocimiento, y que no es el proyecto. Porque a veces la definición del alcance de alto nivel no es tan clara en los límites, ¿no? Entonces hay necesidad muchas veces de decir que no es, ¿sí? Es esto, pero esto no es, esto tampoco es. Lo que vamos a hacer en esta fase es esto. Entonces llegamos desde las dos puntas a esa situación. ¿Qué es y qué no es? ¿Y qué puede malir sal? El chiste de Sí. los Simpson. ¿Qué puede malir sal? Claro, podemos ir llegando a los riesgos, podemos ir llegando a las situaciones que tenemos que tener controladas desde el comienzo, desde el primer momento, desde la visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya hay experiencia de muchas personas que conocen el mercado del proyecto, han estado en otras situaciones, conocen al cliente, entonces ya podemos ir haciendo un inventario de esto. ¿Y quiénes son los demás interesados en el proyecto? ¿Quiénes más pueden verse afectados, beneficiados o pueden afectar o beneficiar al proyecto o a los resultados? En fin, hay una Claro, serie de herramientas. ahí Sí, Mauro, importante algo, y es que a veces esas personas interesadas pueden ser personas que puedan ser detractores del proyecto o algo así, ¿no? Entonces hay que identificarlas. exacto. No se ven beneficiadas, pero pueden verse afectadas en negativo y por lo O tanto nos pueden convertirse en afectar detractores. negativamente. Correcto. Listo. Dale. En términos de herramientas, hay múltiples herramientas. Aquí vamos a nombrar algunas, ya hemos mencionado algunas. Por ejemplo, Design Thinking.
El Eh, elevator pitch. por Sí. ejemplo, tener temas como el elevator pitch, construirlo para poderlo vender rápidamente, construir una caja de producto como en términos de marketing para poderlo vender y acompañado del elevator pitch es una buena herramienta. Hacer una visión del proyecto que sea compartida y clara por todos, para todos. Con las variables que ya dijimos antes, ¿no? O un project Ujú. charter en términos más tradicionales, con las mismas, más o menos las mismas secciones donde yo deje todo claro. O un alcance mostrado en una EDT. Una EDT es fundamental para empezar a conocer lo que vamos a construir, todo lo que se va a hacer. Además ayuda a que nada se quede por fuera. Correcto. Un alcance de tipo backlog de épicas, que es lo que se usa normalmente en agilismo, a nivel de épica, no a nivel de historia de usuario todavía, porque apenas estamos concibiéndolo, ¿no? Después podemos irlos iterando hacia historias de usuario, tareas, lo que quieran, si es que quieren trabajar historias de usuario, que no es obligatorio. Tener herramientas para poder definir todo esto. Focus group, mesas redondas, talleres de tormentas de ideas, grupos nominales, en fin. Hay un montón de cosas. Herramientas tecnológicas, claramente. Y fíjense que colocamos herramientas tecnológicas casi al final, o al final realmente. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas no son balas de plata, ¿no? Recordemos, las herramientas están allí para cumplir con una función que está dada por la estrategia. Entonces, yo uso la herramienta para hacer cualquiera de las cosas anteriores, para comunicarme, para colaborar, pero la herramienta no me soluciona el problema si no sé lo que quiero Mm, hacer. mm. ¿Listo? Allí hay Cuidado muchas con eso. herramientas que podemos utilizar. Ahora, si cualquier persona que lea, vea, escuche esta visión del producto puede entenderla y comprarla, está bien hecha. Simple. Comprarla, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo. No son dogmas. Nosotros les dimos una serie de ideas, de variables que nosotros consideramos en nuestros proyectos, pero en productos específicos, en áreas específicas, en nichos específicos, seguramente puede haber variables diferentes. Lo importante es que, como dice la frase que construimos, sea claro para todos. Que una persona la vea, lo escuche y diga, listo, entendí, te lo compro, qué buen proyecto. Eso es lo importante de esta etapa, que podamos seleccionar y comenzar ya a hacer, ejecutar el proyecto porque vendimos el proyecto, la iniciativa como proyecto. ¿Listo? Eh, ya eso es lo que queríamos compartir con ustedes sobre este tema, Mauricio. Tuvimos que Con correr eso porque siempre somos, culminamos. somos muy Sí. ambiciosos siempre. Bueno, les recordamos en Pascuas Projectical en qué les ayudamos. Acompañamos a tus gestores de proyectos en el camino a lograr proyectos exitosos. Diseñamos y ejecutamos programas de formación a la medida de las metas de negocio. Nosotros, por ejemplo, no respondemos, páseme una cotización de un curso tal, no. ¿Usted qué quiere lograr? ¿Qué necesita para que el curso? ¿Qué espera que se logre después del curso? Y diseñamos una formación orientada a esto. Acompañamos la adopción de marcos de trabajo y estándares de gestión en proyectos ágiles y PMI. Nos hacemos cargo completamente del rescate de proyectos en crisis. Diseñamos la forma más efectiva de gestionar portafolios, programas y proyectos en tu compañía y te acompañamos en su aplicación. Y te preparamos para obtener las certificaciones más reconocidas y prestigiosas del mercado en gestión de proyectos y con garantía. Y ahora queremos invitarlos al live especial que tiene hoy René. ¿En qué contexto y para qué demonios nacen agilismo y Scrum? Muy Los, interesante. to, Hoy 7:30 de la noche. Todos los miércoles estoy teniendo este escenario donde hablo en términos de agilismo. Entonces, súper invitados, 7:30. Vamos a hablar una horita así súper rápido, como hablo a 2X, como estuvimos hablando hoy con Mauricio de este ¿Sí? tema, porque Escaneen ese código muchas veces no sabemos por qué, ¿no? Dale, Mauro. Y por otro lado, y mañana. nosotros también queremos invitarlos al live que tiene Mauricio todos los jueves también todos los jueves. Este jueves, mañana, Mauricio va a hablar de cómo abordar un proyecto que ya empezó. Ese es un tema candente.
Cuando el gerente de Sí. proyectos llega tarde al proyecto, Mauricio. Todos los jueves, Mauricio también tiene live. Mauricio. 7 de la noche, mañana. Y bueno, ha sido un placer. Contáctenos en LinkedIn. Nos encantará charlar con ustedes, hablar de gestión de proyectos. René, nuevamente, muchas gracias por otro miércoles de gestión de proyectos. Igual a ti, Mauricio. Y gracias a todos por asistir y la participación, como siempre. Algunas preguntas se quedaron por fuera porque fuimos muy ambiciosos en contenido hoy, pero pues como Siempre siempre, pasa. gracias por sus preguntas y la participación. Mauricio, un abrazo.